Este programa es presentado por Talleyrand de Marí, con el auspicio de Victoria Joyas, Nobu, Graciela Barrail y Caro Castillo Decoraciones, Aldo, Banana Republic, Pedro del Hierro, Champs-Élysées, Cool Look, Marie Carol. Colaboran hoy Alba Bluestein. Hoy es Viernes Santo, un momento que nos invita a detenernos, a reflexionar, a estar más introspectivos y pasar junto a las familias. Acá, desde la Iglesia de la Encarnación, vamos a presentarles un material especial, un programa distinto para que volvamos a recordar y a volver a las tradiciones. Espero que lo disfruten. Y la Semana Santa es un tiempo de reflexión, es un tiempo de introspección y de volver a la palabra. Me acompaña Sandra Riera, ella es predicadora, es una gran estudiosa de la Biblia y vamos a hablar justamente con ella de qué significa la Semana Santa en este mundo cristiano tan convulsionado en los últimos tiempos. Bienvenida, Sandra, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí en tu programa. Muchísimas gracias. Bueno, Sandra tiene un programa que se llama Tiempo con Dios. Hace 4 años, Sandra, ¿me contás un poquito de ese programa que realmente es muy interesante y si lo querés también? Bueno, estoy en Ñandeyarañe. En abril van a ser, si Dios quiere, 4 años que se abrió ese canal. Es el primer canal católico de acá de Paraguay. Y ahí tengo un programa que se emite en los martes, miércoles y jueves, que se llama Tiempo con Dios, que son extractos de la palabra de Dios, donde vamos analizando y directamente enfocando en nuestra vida, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios nos lleva a que nosotros nos veamos. Resulta que estamos muy acostumbrados a ver la vida ajena, ¿verdad? A estar mirando qué hacen, qué no hacen los demás. Y la palabra de Dios lo que hace es enfocarnos a nosotros, para que nosotros veamos qué tenemos que cambiar, para que nosotros entendamos que todos, no existe la persona perfecta, que todos tenemos algo que está quizás fuera del querer de Dios, del propósito de Dios que tiene para cada uno de nosotros y cómo nosotros tenemos que ir enfocándonos, corrigiéndonos, arrepintiéndonos de las cosas que hacemos mal, ir encaminando nuestra vida hacia Dios. 30 años que practicas un poco esto de predicar y de llevar la palabra. En estos 30 años, ¿qué es lo que vos viste que ha cambiado, si se quiere, de la persona hacia su conexión con Dios? ¿Creció, disminuyó, se fue transformando por las costumbres, por el estilo de vida? ¿Cuál es tu percepción con respecto a eso, Sandra? Primero te puedo decir el cambio que hubo en mí, ¿verdad? Porque siempre comienza por uno. Claro. Entonces, el conocer la palabra de Dios me llevó a ver la vida desde una óptica diferente. ¿Llegó en alguna situación particular de vida? Sí, yo siempre sentí que había algo más dentro de nuestra Iglesia Católica que yo no estaba descubriendo y siempre fui muy buscadora de eso. Y bueno, llegó un momento difícil en mi vida cuando mis padres se separaron y ahí dije, yo necesito de Dios. Ahí me di cuenta de esa necesidad de Dios y me invitan a un curso de Biblia en aquella época en la iglesia de las Mercedes, en la época del Monseñor Usher, que en paz descanse, ¿verdad? Y bueno, y ahí comencé a aprender y en la tercera clase escuché el tema de la herencia, porque es muy interesante conocer a medida que uno va aprendiendo la palabra de Dios, ¿verdad? Que así como nosotros transmitimos
dentro de lo que es la humanidad, los ojos claros, los ojos negros, el pelo, la voz, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Así La también genética, digamos. se Sí. transmiten las mañas, es decir, padres mentirosos, hijos mentirosos, nietos mentirosos. Entonces, al cometer los pecados, Ujú. también todo pecado tiene su consecuencia. Por eso dice en el capítulo 5 de Eclesiásticos Sirácides, perdón, nunca digas pequé y no me pasó nada, porque todo pecado tiene su consecuencia. Entonces me acuerdo que escuché eso y me acerqué y le pregunté a mi instructor y le dije, ¿y quiere decir que esto puede, o sea, el sufrimiento que yo estoy viviendo, lo que yo estoy pasando, de que yo ya era grande, tenía ya en ese momento 30 años, ¿verdad? Sí. Puede ocurrirle a mis hijas. Y me dijo, estudia la Biblia y vas a aprender bien. Y eso fue quizás lo que a mí me prendió Ujú. para que nunca pueda yo transmitirle algo malo a mis hijas. O sea, el que es mentiroso le enseña a sus hijos a mentir, aunque le digan no se miente. Pero ¿qué es lo que nuestros hijos asumen? Nuestros hijos asumen nuestra conducta. Ok, se practica con el ejemplo, como se dice. Ok, Tal cual. sí, sí, sí. Entonces, al transmitir el pecado, vas transmitiéndole también esas consecuencias de pecado a tus hijos cuando ellos si es que ellos lo cometan. Por eso dice en el capítulo 18 de Ezequiel que si el que se convierte, Ujú. ese no va a pagar. Pero por eso es tan importante ese conocimiento. Hoy hay mucho desconocimiento de la palabra de Dios. Y la Yo creo palabra que de hay, Dios, perdón, desconocimiento y mala información tergiversada. Por eso me parece bueno también que vos, que sos con una trayectoria ya importantísima, nos abras un poco los ojos con respecto a ese tema de la palabra de Dios bien explicada, ¿no? la palabra de Dios es nuestro manual de instrucciones. A veces nosotros compramos un celular nuevo y queremos conocer más a profundidad y entonces leemos el manual de instrucciones a ver si qué podemos hacer y qué no. Y resulta que nosotros como seres humanos no conocemos y muchas veces hasta nos desentendemos de cómo somos, qué Dios quiere para nosotros, cuál es la misión que cada uno de nosotros tenemos que tener en esta vida y cómo tiene que ser nuestro comportamiento. Entonces, lamentablemente hoy la gente se ha hecho un Dios a su medida, ha dejado mucha gente también del lado a Dios y hoy vivimos en un mundo muy difícil. Porque si nos vamos a ver, no sé, nuestros padres, nuestros abuelos, ellos vivían de una manera más aferrada, quizás no tenían cursos de Biblia, pero sí tenían la tradición. La tradición, por supuesto. ¿Verdad? Y la Semana Santa justamente es una semana que está cargada, que es de los pocos momentos en donde todo el mundo cristiano vuelve a la tradición y que son días como muy específicos donde se celebran, se homenajean y se recuerdan acontecimientos muy puntuales. Sandra, que me dijiste que querías un poco hacernos esa revisión acerca de esta Semana Santa, cómo va siendo homenajeada o celebrada de acuerdo al día. Bueno, tradición significa transmisión, Ok. ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Nos transmite también. Ahora, ¿qué se vive cada día en la Semana Santa, verdad? O sea, el Domingo de Ramos, que es donde comienza la Semana Santa. Empezamos con el Domingo de Ramos, sí, que es esa famosa entrada de Jesús. Claro, porque antes están los 40 días previos que son la Cuaresma, pero comienza con la Semana Santa propiamente dicha, comienza con ese Domingo de Ramos, que es la entrada de Jesús, ¿verdad? Y a Jerusalén, la entrada de Jesús en nuestra vida, es esa invitación para poder entrar en nuestra vida, para poder permanecer en nuestra vida, ser parte de nuestra vida, y nosotros tenemos que decir que sí, porque si hay algo que Dios respeta, es nuestra libertad, somos libres, podemos hacer lo que queremos, pero Dios nos propone, y como decía San Agustín, ¿verdad? Dios propone, no impone. Entonces Dios nos propone una vida con Él. Entonces, el lunes es el día de la unción. Unción significa elegido. Entonces es el día de que yo me acepto como elegida de Dios. Y cada uno de nosotros, ¿verdad? El martes santo es el día donde tanto Pedro como Judas le discuten a Jesús de que ellos le iban a traicionar. A veces nosotros nos creemos demasiado buenos y no nos vemos
desde la óptica de Dios o justificamos nuestros pecados y Sí. no nos damos cuenta de que mientras nos mantenemos en el pecado, nosotros nos mantenemos también apartados de Dios. Después el miércoles es el día donde se van y preparan esa última cena. No es el día de la última cena, es el día de la preparación. Ok. ¿Verdad? Entonces nos muestra cómo siempre Dios nos prepara para cada situación que vamos a ir pasando. Ujú. El jueves sí es el día de la última cena, el día donde Jesús nos dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, donde nos muestra ese alimento que es necesario para la subsistencia, con lo cual nos dice algo que está bien claro en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Él nos dice ahí, sin mí nada pueden hacer. Y tenemos que entender que necesitamos de Dios. Por otro lado, es el día también de la traición. Judas le entrega a Jesús. ¿Qué tenemos que aprender de esa última cena que por un lado Jesús nos dice, yo soy con mi comida o justamente Alimento. perdón, que obviamente en un sentido figurativo es algo que es para alimentar nuestra alma, y por otro lado esa traición. En esa contradicción, ¿qué tenemos que tomar nosotros? Y entender que necesitamos de Dios, que nosotros no podemos hacer nada sin Él. Pero lamentablemente vivimos en un mundo que hoy prescinde de Dios y por eso hay tantos malos resultados en la vida. Cuando la persona comienza a llegar, porque soy también, hago también consejería, ¿verdad? Ajá. Entonces cuando vienen las personas y me dicen, Sandra, por favor, ayúdame que quiero volver a como mi vida era antes, quiero salir de este problema o de esta situación. Y yo siempre les digo cuando llegan, yo te puedo ayudar pero con palabra de Dios, porque acá está todo. Y en la vida Jesús nos enseña que todo es proceso. Entonces ese proceso de conocerle a Dios lleva un tiempo, ese proceso de ir siendo moldeados por Dios también lleva un tiempo. Algo que aprendemos con la palabra de Dios es que nunca es tarde. Tenemos que aprender a volver a Dios. Tenemos que aprender a estar cerca de Él, pero a dejarnos transformar por Él. Porque hay mucha gente que se hace un Dios a su medida, hay mucha gente que quiere acercarse a Dios, pero cuando tiene que cambiar o cuando tiene que pedir perdón o cuando tiene que tomar acción en su vida referente a lo que dice la palabra de Dios, decide no hacerlo. Si vamos al Viernes Santo, que es un poco el día en el que nosotros estamos, que se está viendo, que el público paraguayo está viendo el programa, ¿cuál es el mensaje? Bueno, antes quisiera volver un ratito al jueves, Sí. donde el jueves aparece la traición de Judas. Sí. Aparece el beso de traición y no de amor. Todos los besos no son de amor, ¿verdad? También hay que Aparece aprenderlo. el servicio porque está el lavado de los pies, ¿verdad? Entonces nos va mostrando cómo tenemos que entregarnos a Dios. O sea, la entrega a Dios es a través del servicio, la entrega a Dios a través del amor. Y el Viernes Santo, que es el día que Jesús da su vida por todos nosotros y que Él carga con nuestros pecados, porque Él nunca pecó, nos muestra, uno, la consecuencia de cargar con el pecado. Si eso hicieron conmigo, ¿qué no harán con ustedes? Dice la palabra de Dios. Claro. ¿Verdad? Y por otro lado, el amor inmenso que Él nos tiene de dar su vida por nosotros para que nosotros entendamos de que tenemos que aprender a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a la voluntad de los hombres. Vamos así raudamente a cerrar con el domingo de Pascua y un mensaje para todos los que están viendo. ¿Qué pasa este domingo de Pascua? ¿Qué mensaje crees que estaría bueno que hoy podamos acercar a la audiencia, Sandra? Y es el día de la resurrección, pero realmente todo esto ya pasó. ¿Por qué lo rememoramos? Porque lo que tenemos que hacer es nosotros dejar que Jesús nazca nuevamente y resucite en nosotros. Es decir, abrir nuestro corazón para que su presencia transforme nuestra vida. Para que nuestra vida sea un antes y un después de Jesús. Un placer que me hayas acompañado, Sandra. Queda la Virgen María para otra charla y su rol como mujer y el rol de la mujer dentro de la iglesia. Me gustaría que lo charlemos Cuando en algún quieras. momento. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias por invitarme a tu acompañarnos. programa.